En un mundo donde cada palabra puede ser un arma o una salvación, aprender cuándo mantener la boca cerrada es un arte vital. En situaciones de conflicto, el silencio puede ser tu aliado más poderoso. Al contener tus palabras, evitas inflamar aún más la situación y te das la oportunidad de reflexionar con claridad antes de responder. La prudencia en la comunicación puede prevenir malentendidos, preservar relaciones y, en ocasiones, incluso salvar vidas. En una sociedad donde el ruido a menudo eclipsa la sustancia, aquellos que eligen el silencio estratégico destacan por su poder y autoridad. Recuerda, la elocuencia no siempre reside en la cantidad de palabras, sino en su calidad y en el momento oportuno en que son pronunciadas. En este vídeo, exploraremos juntos las situaciones en las que la prudencia de mantener la boca cerrada puede ser tu mejor aliada. 1. Cuando te critican injustamente. Cuando enfrentas críticas injustas, es natural sentirte herido, frustrado e incluso enojado. Sin embargo, es crucial recordar que las críticas injustas a menudo reflejan más sobre la persona que las emite que sobre ti mismo. Es importante mantener la calma y reflexionar sobre la situación antes de reaccionar impulsivamente. En lugar de dejarte llevar por la ira o la tristeza, considera la fuente de la crítica y evalúa si tiene mérito o si es simplemente una expresión de prejuicio o envidia. Recuerda que no puedes controlar las acciones o palabras de los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellas. Mantén la compostura y responde con gracia y claridad si decides abordar la crítica. Enfócate en tu crecimiento personal y en cómo puedes aprender de la experiencia, en lugar de permitir que la crítica injusta te desanime o te haga dudar de ti mismo. Además, busca el apoyo de personas de confianza que te conozcan bien y que puedan ofrecerte una perspectiva objetiva sobre la situación. A veces, es difícil ver las cosas con claridad cuando estás emocionalmente afectado, por lo que contar con el consejo de alguien que pueda brindarte una visión más imparcial puede ser invaluable. Recuerda que las críticas injustas no definen tu valía como persona ni la calidad de tu trabajo o tus acciones. Confía en ti mismo y en tus habilidades, y no permitas que la negatividad de los demás te desvíe de tus metas y sueños. Utiliza las críticas injustas como una oportunidad para fortalecer tu resiliencia y tu determinación, y sigue adelante con confianza en tu camino hacia el éxito y la realización personal. Es fácil dejarse llevar por el desánimo o la rabia ante una crítica injustificada, pero es esencial mantener la perspectiva y recordar tus propias fortalezas y logros. En lugar de permitir que la crítica te hunda, utilízala como una oportunidad para crecer y mejorar. Examina objetivamente si hay algún aspecto de verdad en la crítica que puedas aprovechar para tu desarrollo personal o profesional, y descarta el resto. Es importante también practicar el perdón, tanto hacia aquellos que emiten críticas injustas como hacia ti mismo. Reconoce que todos somos humanos y estamos sujetos a cometer errores, incluidos los que critican de manera injusta. Liberarte del resentimiento y la amargura te permitirá seguir adelante con más ligereza y claridad mental. Recuerda que, en última instancia, eres el único responsable de tu propia felicidad y éxito. No permitas que las opiniones negativas de los demás te desvíen de tu camino. Mantén la confianza en ti mismo y en tus habilidades, y sigue avanzando con determinación hacia tus metas y sueños, independientemente de las críticas injustas que puedas encontrar en el camino. 2. Cuando la gente presume. A menudo se sumerge en un juego complejo de autoafirmación y búsqueda de validación externa. Es comprensible que anhelemos ser reconocidos y admirados por nuestras habilidades y logros, pero cuando esta búsqueda de reconocimiento se convierte en una necesidad insaciable de presumir, puede convertirse en una trampa peligrosa. La presunción, en su esencia, es un reflejo de inseguridad, una máscara que oculta temores internos de no ser lo suficientemente buenos o dignos.
Quienes presumen a menudo buscan llenar un vacío interno con el aplauso y la admiración externa, sin darse cuenta de que la verdadera confianza y autoestima provienen de la aceptación y el amor propio. La presunción también puede distorsionar las relaciones interpersonales, creando barreras en lugar de puentes. Cuando uno se dedica constantemente a presumir, puede alienar a los demás y generar resentimiento en lugar de admiración. La verdadera conexión con los demás surge de la autenticidad y la humildad, no de la necesidad de impresionar o destacar. Es importante recordar que la verdadera grandeza no necesita ser anunciada a los cuatro vientos, se manifiesta de manera natural a través de acciones genuinas y una presencia auténtica. En lugar de presumir, busquemos inspirar a otros con nuestro ejemplo y dedicación, cultivando relaciones basadas en el respeto mutuo y la empatía. La presunción puede ser como una armadura que llevamos puesta para enfrentar al mundo, pero en realidad nos vuelve vulnerables. Nos hace dependientes del reconocimiento externo y nos impide encontrar una verdadera conexión con nosotros mismos y con los demás. Además, la presunción puede crear una dinámica de competencia constante, donde la única meta es superar a los demás en lugar de crecer y aprender juntos. Al final del día, la verdadera confianza proviene de conocer nuestras fortalezas y debilidades, aceptándolas y trabajando en ellas de manera constante. En lugar de presumir, busquemos cultivar la humildad y el aprecio por el proceso de crecimiento personal. Reconozcamos y celebremos los logros de los demás, en lugar de sentirnos amenazados por ellos. En un mundo donde la presunción puede ser tentadora, optemos por la autenticidad y la conexión genuina, porque son esas cualidades las que realmente nos llevan hacia una vida plena y significativa. 3. La tormenta del insulto. Un fenómeno social que puede generar un impacto devastador tanto a nivel individual como colectivo. Cuando las palabras se convierten en armas cargadas de desprecio y malicia, la atmósfera se contamina con una energía tóxica que puede desencadenar consecuencias impredecibles. Este tipo de tormenta no solo afecta a quienes son blanco directo de los insultos, sino que también erosiona los cimientos de la convivencia y la empatía en una sociedad. En medio de esta tormenta, es crucial recordar el poder transformador de la empatía y la compasión. Detrás de cada insulto hay un ser humano con sus propias luchas, vulnerabilidades y experiencias. Practicar la empatía no implica justificar los insultos ni tolerar el comportamiento abusivo, sino reconocer la humanidad compartida y buscar soluciones constructivas. Al enfrentar la tormenta del insulto, es fundamental cultivar la resiliencia emocional y el autocontrol. Responder con más odio solo alimenta la tormenta, mientras que responder con compasión y firmeza puede disipar las nubes oscuras y abrir paso a un clima de respeto mutuo y entendimiento. Cuando las personas se sienten marginadas, frustradas o amenazadas, a menudo recurren a los insultos como una forma de expresar su dolor o defenderse. Sin embargo, esta es una estrategia destructiva que profundiza las divisiones y dificulta la resolución pacífica de los conflictos. En lugar de sucumbir a la tentación de participar en esta tormenta, es crucial buscar canales de comunicación abiertos y constructivos para abordar las diferencias y encontrar soluciones que promuevan la reconciliación y el entendimiento mutuo. En última instancia, enfrentar la tormenta del insulto requiere un compromiso colectivo con la construcción de una cultura del respeto y la tolerancia. Esto implica educar a las generaciones futuras sobre la importancia del lenguaje respetuoso y la valoración de la diversidad. Además, debemos fomentar un clima social donde se aliente el diálogo honesto y se denuncie el comportamiento irrespetuoso y discriminatorio. Solo mediante el trabajo conjunto y la promoción de valores fundamentales de dignidad humana y justicia podremos calmar la tormenta del insulto y construir un mundo más compasivo y comprensivo para todos. 4. El arte del silencio durante falsos rumores. En medio del tumulto de la vida cotidiana, donde las palabras fluyen como un río impetuoso,
el arte del silencio se convierte en un poderoso aliado frente a la vorágine de los falsos rumores. En un mundo donde la información se disemina a la velocidad del rayo, la tentación de responder y corregir cada inexactitud puede ser abrumadora. Sin embargo, en ocasiones, el silencio resuena más elocuentemente que 1000 palabras. Es en el silencio donde encontramos la calma necesaria para discernir la verdad de la mentira, la sabiduría para reconocer que no toda batalla merece ser librada con palabras. En lugar de alimentar los rumores con nuestra atención, el silencio nos brinda la oportunidad de elevarnos por encima de ellos, como el águila que planea majestuosamente sobre las corrientes de aire. El arte del silencio durante los falsos rumores exige una fortaleza interior y una confianza inquebrantable en la verdad. En lugar de ser arrastrados por la marea de la especulación y el chisme, cultivamos la virtud de la paciencia, permitiendo que el tiempo y la realidad desmientan por sí mismos las falsedades. Es un acto de resistencia consciente, una afirmación de nuestra integridad y autenticidad frente a la cacofonía de la desinformación. En el silencio, encontramos el espacio para reflexionar, para sopesar nuestras palabras con prudencia y discernimiento. Y cuando finalmente elegimos romper el silencio, lo hacemos con la fuerza serena de la verdad, disipando las sombras de la duda con la luz de la claridad y la honestidad. El arte del silencio durante los falsos rumores no es simplemente un acto de contención, sino una manifestación de nuestra más profunda conexión con la verdad y la virtud. En el bullicio de los falsos rumores, el arte del silencio se erige como un faro de serenidad en medio de la tormenta. Nos recuerda que el poder no reside únicamente en la palabra hablada, sino también en la decisión consciente de no participar en la difusión del engaño. En lugar de ser arrastrados por la corriente de la desinformación, el silencio nos ofrece la oportunidad de anclar nuestras raíces en la tierra firme de la verdad y la integridad. Practicar el arte del silencio durante los falsos rumores no implica una renuncia pasiva, sino más bien una afirmación de nuestra dignidad y autonomía. Es un recordatorio de que nuestra valía no está determinada por la cantidad de ruido que generamos en respuesta a la adversidad, sino por la calidad de nuestra respuesta. En el silencio, encontramos el espacio para escuchar nuestra propia voz interior, esa voz que nos guía hacia la rectitud y la justicia. Y cuando finalmente optamos por romper el silencio, lo hacemos con la autoridad de quienes han elegido la verdad sobre el clamor de la falsedad. En última instancia, el arte del silencio durante los falsos rumores nos invita a abrazar la virtud de la paciencia y la sabiduría, recordándonos que en el silencio más elocuente a menudo se encuentra la verdad más resonante. 5. Enfrentarse a los cotilleos. Puede ser una tarea desafiante, especialmente cuando estos pueden afectar nuestras relaciones y percepción sobre nosotros mismos. En primer lugar, es crucial recordar que los cotilleos son, en su mayoría, producto de la inseguridad y la falta de empatía por parte de quienes los propagan. Al reconocer esto, podemos empezar a separarnos emocionalmente de su influencia negativa. Es fundamental mantener la calma y la compostura, recordando que nuestra valía no está determinada por lo que otros dicen de nosotros. En lugar de reaccionar impulsivamente, es importante reflexionar sobre la situación y considerar si vale la pena abordar los rumores directamente o simplemente dejarlos pasar. Además, es útil rodearse de personas de confianza que nos apoyen y nos brinden perspectivas objetivas. Estas personas pueden ayudarnos a mantenernos centrados en nuestra verdadera identidad y a no permitir que los cotilleos nos definan. A veces, enfrentarse a los rumores de manera directa y tranquila puede disiparlos rápidamente, ya que muestra confianza en uno mismo y desmiente cualquier información falsa. Sin embargo, también es importante saber elegir nuestras batallas y reconocer cuando es mejor ignorar los cotilleos para no alimentar más drama. Recordemos que nuestra autenticidad y nuestro carácter hablan por sí mismos, y que los cotilleos no pueden opacar la verdad sobre quiénes somos realmente.
Una estrategia efectiva es practicar la empatía hacia aquellos que difunden los rumores. Reconocer que los cotilleos suelen surgir de sus propias inseguridades y temores puede ayudarnos a no tomarlos de manera personal y a no responder con ira o resentimiento. En lugar de ello, podemos elegir responder con compasión y comprensión, lo cual no solo desarma el poder de los cotilleos, sino que también puede inspirar un cambio positivo en el comportamiento de quienes los propagan. Además, enfrentarse a los cotilleos nos brinda una oportunidad para fortalecer nuestra confianza interna y nuestra autoimagen. Al resistirnos a ser definidos por las opiniones y chismes de los demás, reafirmamos nuestro propio sentido de valía y autoestima. Esto implica cultivar una sólida autoaceptación y aprender a confiar en nuestras propias percepciones y juicios, en lugar de depender de la aprobación externa. A medida que desarrollamos esta confianza interna, nos volvemos menos vulnerables a los efectos dañinos de los cotilleos y más capaces de enfrentarlos con gracia y dignidad. Enfrentarse a los cotilleos no solo nos ayuda a proteger nuestra integridad emocional, sino que también nos brinda la oportunidad de crecer y fortalecernos como individuos íntegros y auténticos. Una estrategia efectiva es practicar la comunicación asertiva. En lugar de reaccionar con agresión o sumisión ante los rumores, podemos expresar nuestras preocupaciones de manera clara, directa y respetuosa. Esto implica abordar a la persona que está propagando los cotilleos de manera privada y explicarle cómo sus acciones están afectando negativamente nuestra reputación y nuestras relaciones. Al comunicarnos de esta manera, establecemos límites saludables y mostramos que no estamos dispuestos a permitir que los cotilleos continúen sin consecuencias. Además, es importante recordar que el autocuidado es esencial cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes como los cotilleos. Dedicar tiempo para cuidar nuestra salud física, emocional y mental nos ayuda a mantenernos equilibrados y resilientes frente a la adversidad. Esto puede incluir actividades como la meditación, el ejercicio regular, el establecimiento de límites saludables con las personas tóxicas y la búsqueda de apoyo profesional si es necesario. Al priorizar nuestro bienestar, nos fortalecemos para enfrentar los desafíos con claridad y determinación. 6. ¿Cómo afrontar la pérdida? Una de las pruebas más difíciles que podemos enfrentar en la vida. Ya sea la pérdida de un ser querido, una relación, un trabajo o incluso la pérdida de una mascota, el dolor puede ser abrumador y paralizante. En estos momentos, es crucial permitirnos sentir todas las emociones que surgen: la tristeza, la rabia, la confusión e incluso la sensación de vacío. Negar estos sentimientos o intentar suprimirlos solo prolongará el proceso de duelo. En lugar de ello, es importante aceptar la realidad de la pérdida y permitirnos experimentar plenamente nuestras emociones. El apoyo social juega un papel fundamental en el proceso de afrontamiento. Buscar el consuelo y la compañía de amigos y familiares puede brindar un sentido de conexión y pertenencia en momentos de soledad y desesperación. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Abrirte con alguien de confianza puede aliviar en gran medida la carga emocional que llevas sobre tus hombros. Además del apoyo interpersonal, buscar ayuda profesional también puede ser beneficioso. Los terapeutas y consejeros están capacitados para ayudarte a navegar por tus emociones y proporcionarte las herramientas necesarias para superar la pérdida de manera saludable. El autocuidado es otra pieza clave en el proceso de afrontar la pérdida. En momentos de dolor intenso, es fácil descuidar nuestras necesidades básicas, como la alimentación adecuada, el sueño suficiente y el ejercicio regular. Sin embargo, es importante recordar que cuidar de nuestro cuerpo también influye en nuestra salud mental. Intenta establecer una rutina diaria que incluya actividades que te brinden confort y alivio, ya sea practicar yoga, meditar, dar paseos tranquilos por la naturaleza o dedicar tiempo a tus pasatiempos favoritos.
Estas prácticas pueden ayudarte a encontrar momentos de paz y calma en medio del caos emocional. Además, es fundamental cultivar la compasión hacia uno mismo durante el proceso de duelo. Es natural experimentar sentimientos de culpa, arrepentimiento o autocrítica, pero recuerda que eres humano y estás haciendo lo mejor que puedes en circunstancias difíciles. Trátate con la misma amabilidad y comprensión que brindarías a un ser querido que está pasando por un momento difícil. Permítete sentir el dolor sin juzgarte por ello y date el espacio y el tiempo necesario para sanar a tu propio ritmo. La pérdida puede cambiar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos, pero también puede enseñarnos lecciones valiosas sobre la resiliencia, la empatía y el amor incondicional. A medida que avanzas en tu viaje de duelo, mantén la esperanza viva y recuerda que, con el tiempo, encontrarás la fuerza y la paz necesarias para seguir adelante. 7. Contra la injusticia. La injusticia es una sombra que oscurece la luz del progreso humano. En todas sus formas y manifestaciones, socava la base misma de la sociedad, erosionando la confianza, la equidad y la armonía entre los individuos. Enfrentarse a la injusticia no es solo un acto de coraje, sino un imperativo moral que requiere una firme convicción y una acción decidida. Para combatir la injusticia, es fundamental cultivar una cultura de empatía y comprensión. La empatía nos permite conectarnos con las experiencias y los sufrimientos de los demás, sintiendo su dolor como propio y motivándonos a tomar medidas para abordar las injusticias que enfrentan. La comprensión, por otro lado, nos brinda la capacidad de analizar las raíces y las ramificaciones de la injusticia, identificando las estructuras y sistemas que la perpetúan. A través de la empatía y la comprensión, podemos desafiar las narrativas de odio y discriminación, fomentando una cultura de inclusión y justicia para todos. Además, la lucha contra la injusticia requiere valentía y determinación. A menudo, enfrentarse a sistemas arraigados de opresión y desigualdad puede parecer una tarea abrumadora e intimidante. Sin embargo, es crucial recordar que incluso los actos más pequeños de resistencia pueden desencadenar cambios significativos. Ya sea alzar la voz contra la discriminación en el lugar de trabajo o defender los derechos de los más vulnerables en nuestra comunidad, cada acción cuenta en la lucha por la justicia. Además, es importante trabajar en solidaridad con otros defensores de los derechos humanos y activistas, fortaleciendo nuestras voces colectivas y amplificando el impacto de nuestras acciones. Juntos, podemos crear un mundo más justo y equitativo para las generaciones venideras, donde cada individuo sea valorado y tratado con dignidad y respeto. 8. ¿Cómo atravesar los mares de la ignorancia como un estoico? Para navegar los mares de la ignorancia con la sabiduría estoica, es crucial aferrarse a los principios fundamentales de esta filosofía antigua. En primer lugar, debemos aceptar humildemente la limitación de nuestro conocimiento. Reconocer que somos ignorantes en muchos aspectos nos libera del orgullo intelectual y nos permite abrazar la búsqueda constante de la verdad. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Esta actitud nos anima a permanecer abiertos a nuevas ideas y perspectivas, y a estar dispuestos a aprender de cualquier fuente, incluso de aquellos que pueden parecer menos instruidos que nosotros. Además, es crucial cultivar la virtud de la paciencia y la perseverancia. En los vastos océanos de la ignorancia, el conocimiento no se adquiere de forma rápida o fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. La filosofía estoica nos enseña a abrazar los desafíos como oportunidades para crecer y fortalecernos. En lugar de desanimarnos por nuestra falta de comprensión inicial, debemos verla como un punto de partida para nuestro viaje hacia la sabiduría. Como dijo Epicteto, no es lo que sucede lo que determina el estado de ánimo de un hombre, sino cómo reacciona a lo que sucede. Con esta mentalidad, podemos enfrentar los obstáculos con calma y determinación, sabiendo que cada paso nos acerca un poco más a la comprensión.
La filosofía estoica nos enseña a distinguir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Reconocer que no podemos controlar el vasto océano del conocimiento en su totalidad nos libera del estrés y la ansiedad que proviene de intentar comprenderlo todo de inmediato. En su lugar, podemos enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestro compromiso con el proceso de aprendizaje y nuestra actitud hacia los desafíos que encontramos en el camino. Además, debemos practicar la autodisciplina y el autocontrol en nuestra búsqueda de conocimiento. Esto implica aprender a manejar nuestras emociones y deseos para que no nos distraigan de nuestro objetivo. La filosofía estoica nos recuerda que la verdadera libertad yace en nuestra capacidad de dominar nuestras pasiones y deseos, en lugar de ser esclavos de ellos. Al mantenernos firmes en nuestra búsqueda de la verdad, incluso cuando enfrentamos dificultades o tentaciones, demostramos un compromiso genuino con nuestro crecimiento intelectual y moral. En conclusión, para navegar con éxito los mares de la ignorancia como un estoico, debemos cultivar una mente tranquila y centrada, enfocándonos en lo que podemos controlar y practicando la autodisciplina en nuestra búsqueda del conocimiento. Al hacerlo, podemos atravesar los desafíos y adversidades con gracia y fortaleza, emergiendo más sabios y más fuertes en el camino. 9. ¿Cómo controlar la ira? Una habilidad fundamental para mantener relaciones saludables y una vida equilibrada. En primer lugar, es importante reconocer las señales tempranas de la ira, como el aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular o la respiración agitada. Una vez identificados estos signos, es crucial detenerse y tomar conciencia del estado emocional presente. A menudo, simplemente reconocer que estamos experimentando ira puede ayudarnos a distanciarnos emocionalmente del estímulo que la desencadena. Después de reconocer la ira, es esencial practicar técnicas de gestión emocional para manejarla de manera constructiva. Una estrategia eficaz es el control de la respiración. Respirar profundamente y lentamente puede calmar el sistema nervioso, reduciendo la intensidad de la ira. Además, es útil cambiar el enfoque mental hacia pensamientos más positivos o neutros. Esto puede implicar recordar experiencias felices o repetir afirmaciones tranquilizadoras para contrarrestar los pensamientos negativos que alimentan la ira. Otra técnica valiosa es la comunicación asertiva. Expresar nuestras preocupaciones o frustraciones de manera calmada y respetuosa puede ayudar a resolver conflictos y prevenir explosiones de ira. Aprender a escuchar activamente también es fundamental para entender las perspectivas de los demás y evitar malentendidos que puedan exacerbar la ira. Además, es útil buscar soluciones prácticas para abordar las situaciones que provocan ira, en lugar de centrarse únicamente en la emoción negativa. Además, es importante cultivar la empatía hacia uno mismo y hacia los demás. Reconocer que todos experimentamos emociones intensas en ocasiones y que la ira es una respuesta natural a determinadas situaciones puede ayudarnos a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Practicar la autocompasión nos permite aceptar nuestras imperfecciones y aprender de nuestros errores sin juzgarnos de manera desproporcionada. La gestión del estrés también es crucial en el control de la ira. El estrés crónico puede aumentar nuestra susceptibilidad a experimentar ira, por lo que es importante adoptar hábitos saludables para reducir el estrés en nuestra vida diaria. Esto puede incluir técnicas de relajación como la meditación, el yoga o el ejercicio físico regular. Priorizar el autocuidado y dedicar tiempo a actividades que nos brinden placer y alivio puede ayudar a mantener nuestra mente tranquila y nuestra respuesta a la ira más equilibrada. Además, es esencial aprender a perdonar. Guardar rencor y resentimiento solo alimenta la ira, mientras que practicar el perdón nos libera del peso emocional negativo y nos permite seguir adelante. Esto no significa necesariamente olvidar lo que nos hizo enojar, sino más bien dejar de lado la carga emocional asociada con la situación para nuestro propio bienestar mental y emocional.
Al practicar el perdón, no solo liberamos a los demás de nuestra ira, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. En última instancia, el control de la ira es un proceso continuo que requiere práctica y paciencia. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de aprender a manejarlas de manera saludable y constructiva. Con tiempo y esfuerzo, podemos desarrollar habilidades efectivas para controlar nuestra ira y vivir una vida más tranquila y satisfactoria. 10. Aceptar el silencio cuando las cosas no están claras. En ocasiones, la claridad no se presenta de inmediato, y forzar respuestas o explicaciones puede generar más confusión. En esos momentos de incertidumbre, el silencio puede ser un refugio tranquilo donde reflexionar, observar y permitir que las respuestas emerjan naturalmente. El silencio ofrece la oportunidad de escuchar más allá de las palabras, capturando los matices en la atmósfera y las emociones que fluyen entre los interlocutores. Es un espacio donde se puede sintonizar con la intuición y conectarse con una sabiduría interna que a menudo se pierde en el bullicio del día a día. Al aceptar el silencio, se abre la puerta a la paciencia y la aceptación, reconociendo que algunas respuestas simplemente no están listas para ser reveladas de inmediato y que el proceso de comprensión puede requerir tiempo y espacio. En lugar de luchar contra la ausencia de claridad, abrazar el silencio permite cultivar una sensación de calma y aceptación que facilita el camino hacia una comprensión más profunda y significativa. A menudo, queremos respuestas inmediatas para sentirnos seguros y controlar nuestras vidas, pero la realidad es que la vida misma es un proceso fluido y en constante cambio. En esos momentos de incertidumbre, es crucial recordar que el silencio no es sinónimo de vacío, sino más bien un espacio fértil donde pueden germinar nuevas ideas, percepciones y soluciones. Cuando nos permitimos aceptar el silencio, estamos dando espacio para la reflexión y el autoconocimiento. Es en esos momentos de quietud donde podemos examinar nuestras propias emociones, motivaciones y creencias sin la influencia del ruido externo. Además, al aceptar el silencio, también estamos demostrando respeto hacia los demás y hacia sus procesos individuales. No todos procesamos la información o las emociones de la misma manera, y respetar el silencio de los demás nos brinda la oportunidad de practicar la empatía y la comprensión. En última instancia, aceptar el silencio cuando las cosas no están claras es un acto de valentía y sabiduría. Nos permite navegar por la incertidumbre con gracia y confianza, confiando en que las respuestas vendrán en el momento adecuado. Es un recordatorio de que, a veces, la mayor claridad se encuentra en la calma del silencio, y al abrazarlo, podemos descubrir un camino hacia una comprensión más profunda y una vida más auténtica. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.